Yo soy Vale. Y yo soy Lau y estamos aquí para curarnos el alma y acompañarte a ti a curar la tuya. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Curitas para el Alma. Estamos muy emocionadas del tema que tenemos para este capítulo. Mi Valen, bienvenida a este espacio tan maravilloso que nos disfrutamos de principio a fin. ¿Cómo estás? Lau, muy bien, súper contenta, emocionada de nuevo acá, encontrándonos en este espacio, en un momento tan lindo para nosotras, que es Curitas para el Alma. Realmente, como siempre lo digo y lo repetiré 1000 veces, Curitas para el Alma es también nuestra cura para el alma. O sea, realmente sí es literal y textualmente un espacio de introspección, de escucharnos, de entendernos, de hacer pues como un recorderis por un montón de experiencias que nos han dejado muchas vivencias. Y pues bueno, qué emoción encontrarnos acá, Lau. Gracias por la bienvenida el día de hoy. No, mi Valen, como no te voy a dar la bienvenida, sí, es un espacio hermoso y maravilloso para nosotras y como dices, es además muy terapéutico. Yo lo definiría así como un espacio muy terapéutico. Bueno, el tema de hoy lo nombramos dejar que las cosas se rompan. Entendiendo, pues obviamente es algo como muy metafórico, pero entendiendo que hay muchas cosas en la vida que a veces se deben romper, muchas relaciones, muchos vínculos, y no solamente hablamos en el sentido de pareja, sino también de familia, de amigos. Pues hay que dejar que esa situación pase, que eso se dé, y bueno, ya en el camino y en el transcurso de los días y de la vida vamos viendo qué va pasando con esa situación. Así es, Milau, y pues para el día de hoy queremos como traer una frase de una película que yo sé que muchas mujeres y muchas personas que nos escuchan se han visto la película. Obviamente sí se Y la han yo, visto. la fan número uno. Si se la han visto, los hombres que nos escuchan, me imagino que es porque están acompañados de una mujer que seguramente les hizo ver la película, incluido mi esposo, obviamente. Sí, yo sé que luego nos va a escuchar y va a decir, ay, sí, es verdad. Pero bueno, esa película se llama Comer, Rezar y Amar, y hay una frase que nos pareció muy bonita y queremos traer acá como a colación, en relación al tema que tenemos el día de hoy, y dice de la siguiente manera: dejar que las cosas se rompan, dejar de esforzarte por mantenerlas pegadas, dejar que la gente se enoje, deja que te critiquen. Su reacción no es tu problema. Deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después. ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Nadie se ha perdido nunca por el camino, nadie se quedó sin refugio. Lo que está destinado a irse se irá de todos modos. Lo que tenga que quedarse, seguirá siendo. Demasiado esfuerzo nunca es buena señal. Demasiado esfuerzo no es signo de conflicto con el universo. Relaciones, trabajos, casa, amigos y grandes amores. Entrégalo todo al Creador y riega cuando puedas, ora y baila. Pero luego deja que florezca lo que debe, y deja que las cosas secas se caigan solas. Ay, me encanta, me encanta. Aparte, esa película también es bien terapéutica. Dura como 5 horas, pero, pero es muy No. recomendada. Dura un montón, Y pero el es buena. libro, pues el libro, si también tienen la oportunidad de leerlo, también, pues los libros siempre van a tener muchas más cosas que las películas y es un libro preciosísimo, hermosísimo. A mí me ayudó en un momento de mi vida muy difícil y pues es hermoso. Total. Aparte de que para nuestro tema se acomodó perfecto. Queremos dar claridad de que pensamos en este título del podcast antes de haber encontrado estas frases de la película. Y cuando las vimos dijimos, pues obvio encajan perfecto y pues tiene total relación con todo lo que vamos a hablar el día de hoy, pero desde nuestra experiencia y desde nuestros ojos, desde Lau y Vale, en este podcast de Curitas para el Alma. Así que esperamos que se los disfruten muchísimo, como nosotras siempre nos disfrutamos este espacio. A mí me parece que la metáfora de dejar que las cosas se rompan, eh, aparte de ser muy hermosa, da cuenta como de todos los vínculos y de todas las situaciones que vamos construyendo alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestros días y que generalmente intentamos mantener unidos. Obviamente no porque esté mal, pues siempre vamos a tratar de tener esa permanencia,
pero simplemente hay vínculos que a veces hay que dejar que se rompan, que tomen esa distancia, que se fracturen de esa forma y ya después, como lo mencionaba, mirar qué vamos haciendo en el transcurso del camino con esas piezas. Generalmente vamos por la vida con los amigos, con la familia, con la pareja, intentando como que todo esté perfecto, porque nos han vendido también ese ideal de perfección en las relaciones humanas y creo que no hay cosa como más falsa que toda esa información que a veces vemos como en redes sociales. No, lo humano a veces se torna un poquito complejo y precisamente por todo lo complejo que a veces habita en nosotros. Entonces el hecho de que algo se rompa pues no significa que sea lo peor del mundo o que sea el fin del mundo, sino da cuenta de que algo no estaba funcionando bien, ya sea en relación de un familiar, de una pareja, de un amigo, y ya, o sea, si después se reconstruye súper bien y si no, pues avanzar. Como lo decía Valen en la frase, o sea, nadie se ha perdido en ese camino y siempre hemos encontrado otro lugar, otra persona, no porque la gente sea reemplazable, porque pienso que la gente siempre va a tener como su brillo y su particularidad, pero pues no, no va a ser el fin del mundo porque eso suceda. Además, no solamente en los vínculos familiares o en los vínculos con la pareja se ve esto de dejar que las cosas se rompan, incluso también contigo misma. O sea, si tú te estás manteniendo en una posición que no te corresponde, ¿cierto? Si tú estás pretendiendo ser lo que no eres, pues también deja que esa imagen se rompa, porque pues más allá de eso, también hay una persona que quiere ser y no la estás dejando ser, ¿cierto? Entonces siento que también es como dejar que todo se rompa contigo y que vuelvan a hacer de ti como de lo que queda una persona totalmente diferente y que florezca a lo que realmente sí eres. Entonces, como que soltar el control en toda perspectiva y en todo vínculo que nosotros podamos generar con el exterior y con nosotros mismos, pues en este momento es una invitación a que permitas que todo se rompa, ¿cierto? Que fluyan las cosas de la manera como deban ser y aprender como a sortear o surfear las olas en la medida que van llegando para que uno así pueda ir también aprendiendo. Lo que pasa es que, como tú lo decías, Lau, nosotros como seres humanos siempre estamos muy en sintonía de que todo tiene que estar perfecto, una vida cero sin conflictos, una vida pues donde tengamos como todo bajo control y si algo se nos salió un poquito de esa rayita del control que Nos teníamos, frustramos. sentimos una frustración absoluta y ya entonces empezamos como un autocuestionamiento, entonces tú empiezas como a darte muchas preguntas, empiezas a darte incluso un poco de látigo, puede ser la palabra, como que te cuestionas, soy yo la del problema, soy yo la que está errada, soy yo la que tiene la situación incómoda y entonces soy yo la que lo está creando. Y pues realmente hay situaciones que ni siquiera están bajo nuestro control y pues no hemos aprendido a que la vida tiene un cauce, ¿cierto? Y que todo tiene una secuencia de un por qué y para qué. Y que a veces nos negamos como a poder vivir esa experiencia solamente por el hecho de evitar la frustración o evitar esos malucos sentimientos que nos vienen a raíz de romper vínculos o de limitarnos como en ciertas cosas que realmente no nos están haciendo bien y que finalmente nos dañan y que si se rompen pues es porque no estaban encajando en lo que correspondían en tu vida de la manera como tú esperabas y en lo que tú eras en ese momento como ser humano. Vale, otra cosa que me parece importante mencionar y creo que es una invitación que muchas personas pues ya han hecho, pero lo quiero mencionar en nuestro podcast y es no prestarle tanta atención a la vida que nos venden las redes sociales. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente publica su vida en las redes sociales y eso es un porcentaje mínimo de lo que es su vida en serio, de lo que es su vida de verdad. Entonces el estar nosotros en ese constante consumo de imágenes, de frases, de ese montón de cosas como que nos llevan a decir, no, es que yo no estoy haciendo nada, no, es que yo no tengo el trabajo perfecto, es que yo no tengo la relación perfecta, es que, porque eso es lo que nos venden las redes sociales actualmente, la vida perfecta, la relación perfecta, el trabajo perfecto, que tú eres la persona más feliz en el trabajo, porque no, o sea, hay días que no quieres estar
o sea, ir a trabajar, hay días que también te da pereza, pero eso no es lo que generalmente vemos en las redes sociales, entonces no pegarse tanto eso y tener como un poco más de control sobre eso que consumimos constantemente, que a veces nos lleva como esa contradicción y a ese diálogo interno de decir, no, mi vida no es perfecta y generalmente la gente que yo veo en redes sociales sí tiene la vida perfecta, entonces yo qué estoy haciendo con mi vida, yo qué estoy haciendo con mi relación, yo qué estoy haciendo con un montón de cosas, entonces esa era la invitación, el paréntesis. Además, Lau, que pues realmente cuando uno consume como tantas redes sociales y como que todo el tiempo está en ese sinsentido de la vida de uno porque la está validando frente a la vida de otros, pues entonces empieza uno también como a dejar que las cosas se rompan de manera inadecuada. Entonces, porque no tengo la vida perfecta, ¿cierto? Entonces voy a romper Ujú. estos vínculos porque eso no es lo que yo estoy viendo en este momento, eso no es lo que concuerda con lo que yo quiero ser, pero entonces ya nos vamos como al otro extremo, ¿cierto? Entonces hay que también saber como hasta qué punto voy a dejar que las cosas se rompan, pero desde la perspectiva del contexto adecuado en el que yo debo permitirlo. Está muy sano permitirse romper vínculos o romper situaciones con uno mismo, o romper relaciones con la familia, los amigos o cualquier otra persona, incluso con algunas actividades, ¿cierto? No necesariamente un vínculo laboral, sino de pronto algunos hobbies que no nos están haciendo bien y que nos están absorbiendo parte de nuestro tiempo y estamos procrastinando en cosas que no corresponden y tenemos que romper y dejar que eso se rompa porque definitivamente no nos hace bien, ¿cierto? Entonces, entender que las cosas se tienen que romper cuando no van en concordancia con lo que nosotros en ese momento somos, pero también saber que no puedo dejarme llevar, ¿cierto? Por lo que vea en una imagen, en una red social, en lo que vea en la vida de otra persona sin necesidad de tener que hablar de redes, pues porque al fin y al cabo eso es un mundo paralelo, pero en la realidad en el que estamos y que estamos viendo que otra persona tiene, no sé, otras perspectivas, otras situaciones, entonces porque esta persona lo vive de esa manera, yo voy a ir a romper lo que yo tengo sabiendo que a mí no me está haciendo mal y es sano solamente dejándome llevar por una situación. Entonces también hay que verle como el lado Como leerlo positivo. en el Sí, contexto. exacto, el lado positivo y el lado negativo de las cosas. Si es para bien, pues entonces rompe esos vínculos porque definitivamente a ti no te están haciendo nada positivo, ni te están brindando ni aportando nada a tu crecimiento y a tu perspectiva de vida. Pero si definitivamente ese vínculo es un vínculo sano, pero solamente tú lo quieres romper porque en definitiva tú estás viendo que la otra persona lo hizo, entonces tú te dejas llevar, entonces también te está faltando autonomía y ahí hay que poner un pare y hay que hacerte como una pregunta clara de esto realmente es lo que yo quiero, o sea, esto es lo que realmente es lo que necesito, pues porque a veces siento que también somos como muy influenciables y A veces, bueno, siempre como personas, yo diría que todo el todo el tiempo, tiempo o somos bueno, muy yo me atrevo a influenciables. decir que generalmente la mayor parte del tiempo. Sí, somos personas influenciables, entonces realmente también como, y eso lo hablamos en el capítulo anterior que me pareció súper chévere, el de Tómate un café contigo, que si no lo has escuchado, escúchalo, pero realmente sí, es como ese espacio para ti donde tú te detienes y tú piensas como sobre la realidad de las cosas y hacia dónde tú estás queriendo enfocarte para que las cosas se rompan de manera adecuada y cuando se rompen, pues entonces tú ya tomar acción sobre lo que se rompió, pero no dejarte llevar y romper vínculos que realmente no están siendo negativos para ti, simplemente por moda o simplemente porque pues no es lo que tú en ese momento querías de porque otra persona lo hizo, entonces ya tú lo haces, no. Entonces como que saber también poner límites y entender que las cosas se tienen que romper de la manera que se tengan que romper, pero siempre buscando saber y entender por qué se van a romper. Sí, porque si no, cada uno como en pues como en un sinsentido absurdo. Pues es como, bueno, yo dejé que se rompiera, pero y entonces ya después como que quedó en la nada, como que bueno, y se rompió. Y entonces sí es como nuevamente hacer una lectura de cada situación de acuerdo al contexto de cada situación, porque no todas las situaciones son iguales, no todas las relaciones son iguales, no todas se rompen por las mismas cosas. Obviamente hay cosas que siento que ya cuando
llegan como a una agresión tanto física como psicológica, ya es como que uno dice, no, aquí no hay otra opción y sí o sí se tiene que romper. Eso ya es como en un caso extremo, pero siempre hacer como una lectura en contexto porque nos han hecho pensar que todo tiene que funcionar perfecto y que si la mínima cosa no funciona, entonces tú ya debes irte, huir. Y no, pues no siempre es así. Como lo decías, Valencia, pues si es un vínculo sano, si tú te sientes eh, con ese familiar, con esa pareja, con ese amigo, si te sientes valorado, valorada, pues que te dan tu lugar, que te apoyan, que te acompañan, pues ahí finalmente también el tema es como de dialogar, pero enfocándolo siempre a que si en algún momento se tiene que romper, pues que se rompe y ya. Y además, Lau, en algo que mencionas ahí de pues, los vínculos, ¿cierto? Cuando uno rompe ese vínculo con una persona que no está siendo negativa ni nos está aportando nada negativo, también vamos a hacerle daño a otros. Entonces, como que entender esa parte también es importante. No podemos romper un vínculo y llevarnos a todo el mundo por delante porque detrás de cada cosa o de cada situación o cada persona, pues hay un montón de sentimientos y hay un mundo también que está allá y uno también tiene que tener como una corresponsabilidad emocional con los demás Totalmente. para uno no ir a generar pues una ruptura emocional o un montón de cuestionamientos innecesarios sobre la otra persona con una situación que me parecía incómoda a mí y entonces me llevé a todo el mundo por delante porque sí, hoy leí una frase que me pareció muy interesante y era como a través de que no tenemos que aceptar a todo el mundo, sino como respetar a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, como que respetar al otro y entender también al otro desde la perspectiva de uno y no meterse pues como a transgredir otros puntos totalmente innecesarios en la otra persona, también es corresponsabilidad emocional, porque ahí sí luego van a venir para ti un montón de látigos, un montón de cosas que De no, de culpas. culpas, un montón de situaciones que tú no tienes por qué cargar simplemente por no haber sabido romper cierta situación y dejarte llevar por emociones o vivencias que estabas teniendo en ese momento y actuar de manera impulsiva dejando que las cosas se rompan, pues finalmente va a tener una consecuencia. Entonces también es entender que si las cosas se rompen y tú decides romper ese vínculo, pues también hay varias consecuencias que van a venir a través de eso. Y obviamente no sabemos cómo vaya a reaccionar la otra persona cuando hemos sido injustos frente a una situación, pero pues lógicamente no va a ser una positiva respuesta. Y eso también hay que entenderlo, entonces hay que actuar con mucha cautela, ser prudentes antes de romper un vínculo, pensar las cosas previas a romperlo, porque no puedes ir como por la vida actuando a lo loco y luego tomándose como, ay no, lo siento, pero pues no sabes qué rompiste, ¿cierto? No sabes qué causaste en la otra persona. Entonces, este capítulo también como que va muy ligado a ser prudente, pero también como que piénsalo muy bien antes de romperlo todo, pero cuando se rompe, déjalo que se rompa de la manera adecuada para ti, desde que sea algo que no te esté causando bien. Sí, vale, comparto totalmente tu opinión. Esta semana escuchaba pues algo muy lindo, también lo que tú mencionabas acerca de como esa corresponsabilidad que tenemos con las otras personas, porque siento que generalmente solamente pensamos en nosotros. Entonces, es decir, como yo voy a romper esto porque es que yo me estoy sintiendo así, porque es que yo estoy pensando eso, pero, o sea, estamos dejando de lado a la otra persona o a las otras personas, al otro ser humano que también siente, que también piensa y como que no le damos tampoco como la oportunidad de hacer algo, sino que vamos nosotros como por la vida, como ya con la decisión que tomamos y de ahí nadie nos saca y nadie nos frena, sino que por ahí vamos y no pensamos en el otro. Y también es pues también es algo muy egoísta, o sea, finalmente si no se hace de la forma que se tiene que hacer, termina siendo una decisión totalmente egoísta. Lau, no, no es que generalmente pensemos solo en nosotros, es que siempre pensamos en nosotros. Yo creo que somos un mundo totalmente egoísta. Nosotros siempre vamos por No, la vida. a veces a mí me parece que uno sí piensa en los demás. Por ejemplo, tú cuando vas a
pensar en decir algo, tener una conversación y tú prepares la conversación y ya tienes conciencia de que no puedes ir por encima del otro, Bueno, tú te preparas para no herir a la otra persona, pero pues pasa muy pocas veces. total, eso sí tienes razón. No, no te discuto nada en lo absoluto porque tienes toda la razón. O sea, sí, sí pensamos muchas veces en el otro para no herirlo, ¿cierto? Pero siempre estamos buscando nuestro bienestar finalmente. Entonces, Ah, sí, pues así obvio, o estemos, sea, yo sí, busco tener una conversación contigo es porque yo de cierta forma quiero manipular, decir manipular no está mal, porque pues generalmente, o por decirlo siempre, uno quiere manipular al otro, pues uno podría decir como una manipulación positiva y una manipulación negativa. Obviamente si yo te estoy incitando a algo, no sé, un ejemplo extremo, un robo, pues ya es como algo grave, pero de cierta forma como con las conversaciones que tenemos estamos intentando como generar cierto nivel de manipulación en el otro. yo creo que no tanto como manipulación, sino como influenciar la conversación, Persuadir. sí, persuadir, más vale persuadir como la conversación hacia donde uno la quiere llevar y pues obviamente lo que uno busca es que la otra persona pueda entender el punto al que uno se va a referir y pues que finalmente ese es el sentido de buscar el espacio para conversar, pues que uno pueda dar a entender el punto de conversación o de confluencia al que quiere llegar, buscar un punto de equilibrio para que de esa manera pues como que puedan entenderse mejor las partes. Y bueno, finalmente pues como en la parte del egoísmo que tú lo mencionabas ahorita, Lau, siento que nosotros como seres humanos siempre vamos a ir como muy de la mano de las emociones y a veces nos ganan la partida, ¿cierto? A veces somos tan emocionales que ni siquiera pensamos, sino que nos dejamos llevar de un sentimiento que en ese momento pudimos estar teniendo de manera errada. Me explico, estamos viviendo una situación en casa, pero entonces yo voy y pongo esa situación hacia otro punto y la llevo a mi escenario laboral, un ejemplo, o a mi escenario de algún otro momento de la vida. Y pues finalmente terminan otras personas Involucradas. involucradas, sí, por decirlo así, a lo que yo estoy viviendo y me las estoy llevando por delante sin necesidad, ¿cierto? Y sabiendo que podemos como aprender a leer nuestros contextos y entender que en ese momento no estamos pasando por una buena situación emocional nosotros, pero que luego voy y transfiero todas esas emociones a otro escenario y me llevo como a otras personas ahí que no tienen nada que ver y que finalmente termino rompiendo vínculos y generando que se rompan situaciones y que la otra persona detrás de eso pues está sintiendo. Entonces, lógicamente siento que tenemos que aprender también como a controlar las emociones, decir esto es muy fácil, obviamente llevarlo a la realidad no es tanto porque pues como lo dije, somos seres muy emocionales. Sin embargo, pues lograr como separar las cosas y entender que los contextos son totalmente diferentes y pues que obviamente nadie tiene por qué pagar las consecuencias de una situación que yo emocionalmente estoy viviendo, pues claramente no tendría por qué incomodar a los distintos puntos donde yo me relaciono. Antes, al contrario, creo que eso genera y abre más los problemas o los conflictos que uno pueda estar teniendo en ese momento. Entonces, pues creo que también aprender a separar las cosas para que evitemos que las cosas se rompan de manera negativa me parece que es necesario para que no agrandemos situaciones que no corresponden y pues que luego para qué vivir como en un conflicto que no tiene sentido. A veces, como tú lo decías ahora, los seres humanos somos complejos, ¿cierto? Y pues que no necesariamente tenemos que estar como más en conflicto con cosas que no tienen por qué estar. Vale, yo ahí mencionaría en el tema de la gestión de las emociones la importancia de conocerse a uno mismo. Yo siento que si uno de un trabajo, bueno, de introspección, de ir a terapia, de conocerse, pues de conocerte a ti mismo, obviamente resalto en este espacio la importancia de ir a terapia, pero no estoy diciendo como que es la única vía o la única forma de tú encontrarte y conocerte a ti mismo, pero si eso verdaderamente pasa, tú aprendes como en el transcurso de la vida, cómo actúas en determinadas situaciones, cómo las emociones a veces
te gobiernan y aprendes a saber qué hacer o qué no hacer en determinado momento. Entonces, pues lo digo, por ejemplo, por mí, que a veces yo soy como muy de que tengo que hablar las cosas ya porque si no yo siento que me voy a explotar, pero es algo muy de que yo soy impulsiva. Entonces, bueno, ese impulso, como más bien ya yo conociéndome, sabiendo cómo actúo, cómo soy, espero que se me bajen como un poquito las revoluciones y ahí sí lo voy a poder hablar y ahí sí lo voy a poder hacer de una manera asertiva. Entonces, la invitación también viene siendo a aprenderte a conocer a ti mismo, a ti misma, de cómo eres, cómo actúas, pues ahí también viene como enlazado un tema de cómo hemos venido construyendo nuestras relaciones, pero de conocerse, de finalmente eso nos va a llevar a actuar de una mejor forma, a gestionar las relaciones y las emociones de una mejor forma. Total. Aparte, siento, Lau, que no tenemos por qué sentirnos como culpables, ¿cierto? Por sentir, porque al fin y al cabo, pues somos seres humanos. Lo importante es qué hacemos con todo eso y a qué enfoque le vamos a dar y qué orientación le vamos a dar a todo eso que estamos sintiendo y cómo vamos a evitar que de pronto de una u otra manera, pues esto nos haga un hueco muy grande y pues que no sepamos luego cómo darle control o manejo a una situación. Entonces, siento que sí es necesario que podamos como vivir la sensación que estamos teniendo en ese momento, pero también es necesario como aprender a ponernos límites nosotros mismos para no ir de pronto a generar situaciones innecesarias. Además, siento, Lau, que pues definitivamente como que no todo en la vida es lineal, ¿cierto? O sea, todo en la vida es totalmente cambiante. Entonces está bien como permitirnos experimentar de las maneras que necesitemos experimentar para que de una u otra manera aprendamos, ¿cierto? Pero sí como aprender a sobrellevar y entender que la vida es cambiante totalmente, todos los días es diferente, todos los días sentimos diferente, todos los días nos levantamos con una actitud y un pensamiento totalmente diferente, entonces como que aceptar que todo va siempre en transformación y siempre va directamente como al cambio, relacionado al cambio, al cambio, al cambio, porque no somos seres estáticos, pues también es como una posibilidad de permitir entender que la vida se vive un día a la vez y permitir entender Ay, que me todo encanta. tiene que fluir, ¿cierto? Que todo fluye de una u otra manera. La vida tiene un cauce y es hacia adelante, nunca va hacia atrás. Entonces, como que permitirte ser, sentir y vivirlo desde ese punto va a ser un poco más sano para que no te culpabilices como persona si estás experimentando estas ciertas situaciones que mencionábamos anteriormente. Bueno, ahora pasamos a una de nuestras partes favoritas de nuestro podcast y son los tips. Entonces voy a empezar con mi tip y es no reprocharse, no tirarnos tan duro cuando las cosas se rompan, cuando un vínculo se rompa, no tirarnos tan duro. Lo que hicimos, lo que decidimos en ese momento fue con las herramientas que teníamos, con la experiencia que como seres humanos y la edad nos ha traído, sea mucha edad, sea poca edad, pues eso fue lo que decidimos y lo que sentimos en ese momento que estaba bien y que debíamos de hacer, lo que nuestra mente y nuestro corazón nos dictaron. Entonces no tirarnos tan duro ni porque a veces somos muy injustos con nosotros mismos. Entonces ese sería mi primer tip, no reprocharse tanto. Ya lo que pasó no nos podemos devolver, no lo podemos cambiar, ya, eso fue lo que sucedió. Además, entender que todo tiene una consecuencia, como lo mencionábamos ahorita, o sea, tú lanzaste tu carta, ¿cierto? Tú jugaste esa carta que tenías porque en ese momento te sentías, digamos que de color amarillo, pero luego tú cambiaste y de nuevo te sentiste en color verde y ya no te vas a sentir luego de color amarillo porque realmente Me tú ya te encanta. mezclaste y ya eres totalmente diferente. Entonces no te culpes por eso, porque es lo que mencionábamos ahorita. La vida no es lineal y todos los días somos seres humanos diferentes, con ideas diferentes, con mentalidades diferentes, con la posibilidad infinita de hacer mil cosas en la vida. Entonces,
pues cada persona hace lo que puede con lo mejor que tiene, obviamente. Pues si esa persona o si uno mismo, pues hizo las cosas indebidas, pues van a venir unas consecuencias y toda acción finalmente tiene una consecuencia. Entonces, pues la actitud es asumirla, ¿cierto? Entonces, asumirlo, revestirte de tranquilidad porque no hay nada más que puedas hacer. Claro, claro está que si cometiste un error, pues lo más llamado a hacer es que tú pidas una disculpa y que tengas también la capacidad y la humildad de hacerlo, porque obvio no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, porque hay personas que se niegan a ello y son, no sé, orgullosas o sienten que por pedir una disculpa, pues algo va a pasar y pues nunca se desarman y realmente no es así. Al contrario, cuando uno se quita las armas y pues como que entiende y comprende también que somos seres humanos y que también somos personas que cometemos errores y que no somos perfectos y que no estamos llamados a la perfección y que como personas erramos, pues también nos debemos disculpar frente a una situación que de pronto hayamos causado mal a otros. Bueno, mi primer tip es como dejar fluir, como soltar, ¿cierto? Dejar que cuando las cosas se rompieron, porque definitivamente tenían que romperse en el cauce de lo que venía siendo para ti, que no era de manera positiva como tú lo estabas viviendo, que tú no te sentías cómoda en ese espacio, de que definitivamente ya no era tu lugar, pues entonces hay que saber fluir y como saber pilotear esa situación de la mejor manera. Finalmente a veces uno cree que por soltar, ¿cierto? Que yo metafóricamente siempre hablaba mucho como antes de las relaciones donde uno sostenía lo insostenible y tú cogías un lazo y haz tú el ejemplo en este momento que nos escuchas, coges un lazo, ¿cierto? Y del otro lado ahí la otra persona también está jalando ese mismo lazo y tus manos te duelen por estar jalando ese lazo que finalmente en algún momento se va a tener que romper. Entonces, ¿para qué lo sostuviste tanto tiempo si lo único que finalmente quedó mal fuiste tú y quedaste muy herida? Y si tú te miras las manos, pues tus manos quedaron llenas de situaciones y de heridas abiertas que tú mismo te causaste por estar sosteniendo lo insostenible. Entonces, realmente si ya se rompió, pues déjalo que fluya. Suelta la cuerda. Tú no necesitas estar ahí esperando a que te sigan doliendo las manos sin necesidad. Finalmente, la recompensa a esa soltura o esa fluidez que vas a tener, pues es como sentirte liberada, más libre, más tranquila, vas a sentir como que te quitaste un peso, vas a estar más liviana porque actuaste también en conciencia y en consecuencia a que definitivamente eso no estaba aportando nada positivo a tu vida y que finalmente necesitabas que eso se rompiera. Y cuando tú no tomas las decisiones de que las cosas se rompan, la vida toma las decisiones por ti y finalmente, así yo sostenga mucho, se van a romper. Así es, mi vale. Paso a mi segundo tip, que siento que va muy encaminado a lo que estaban mencionando, y es no aferrarse a las situaciones. Pues no aferrarse como a que las cosas no pueden cambiar, que todo tiene que ser así, que todo tiene que mantenerse así como está en esa línea, ¿no? Pues aceptar que siempre va a haber cambio, que generalmente hay rupturas, que generalmente las cosas se rompen, y no apegarse a esas situaciones, o sea, como no, como tú lo decías, no sostener lo insostenible. Ya si en ese momento es necesario que las cosas se rompan, pues no aferrarse a intentar mantener eso unido, que en ese momento no está siendo sano para las personas que hagan parte de ese vínculo. Además, Lau, que eso va como muy ligado a mi segundo tip y es como no resistirte al cambio, ¿cierto? Como a la transformación o a la pérdida que estamos teniendo, porque finalmente, pues, eso es lo que nos va a dar expansión y que a veces nosotros como que nos resistimos y el que se resiste, pues finalmente sufre porque no está trabajando en un proceso de aceptación y realmente eso no termina siendo como nada sano para nosotros. Voy a cerrar con una frasecita que escribí ahorita mientras estábamos pues hablando, y fue como: renacer y volver a empezar nunca está mal. Pues si toca como destruirse para reconstruirse, y eso no solamente a nivel de las relaciones con los demás, sino con uno mismo, no está mal.
volver a empezar no está mal, que vuelvas a empezar, bueno, lo que sea, en un trabajo, en lo que decías, volver a empezar en tu vida no está mal. Volver a intentarlo, volver a aprender, nunca va a estar mal, al contrario, lo vamos a hacer mejor y vamos a tener muchos más aprendizajes de la experiencia anterior y lo podemos hacer mejor. Siento que a veces como que en ese sentido que tú lo dices, Lau, a veces como que tenemos mucho miedo, ¿cierto? Mucho miedo como lo que va a pasar después de que las cosas se rompan. Y pues que A finalmente, veces no, siempre. bueno, siempre tenemos mucho miedo a dejar que las cosas se rompan porque estamos tan acostumbrados a estar como en una posición, ¿cierto? Que experimentar el cambio siempre nos va a generar temor. Entonces, lo Y que pilotear la incertidumbre no es cómodo, para nada, y a nadie le gusta esa sensación, o sea, es que esas sensaciones incómodas en el horrible. pecho, esa ansiedad que a veces te puede generar como todo esto, eso es innegable, o sea, eso lo vamos a vivir finalmente si dejamos que las cosas se rompan, y a pesar de que de pronto seamos conscientes de que estamos dejando romper las cosas, esas sensaciones y eso que se vive es indiscutible, esa vivencia emocional es muy compleja porque tú no sabes qué va a pasar después, tú no sabes y te empiezas a llenar como de voces mentales que no necesitas y como que empieza toda tu mente a llenarte de ideas que a veces ni siquiera van en concordancia con lo que estás viviendo, pero ahí las tienes y ahí las vives, entonces obviamente como que ese susto de ese miedo que después de que las cosas se rompan, finalmente pues nos lleva a actuar, ¿cierto? Que actuemos antes de que transcurran más cosas. Entonces acá yo estaba pensando como no intervenir en el proceso porque puede empeorar. Simplemente dejar que todo fluya, porque si nosotros nos estamos sintiendo mal, pero queremos dejar de sentirnos mal como nos estamos sintiendo y lo que hacemos es ir a interrumpir ese proceso de dejar fluir, podemos generar que las cosas se empeoren y todo yo pienso que finalmente se acomoda en el lugar que se debe acomodar. Entonces, si tú estás pasando por una situación así y estás dejando que las cosas se rompan, detente, no hagas nada, porque a veces puedes generar muchos más líos que no necesitas. Entonces, espera y deja que todo se acomode. Ten una conversación contigo misma, tómate un café contigo, regálate ese espacio de detenerte a pensar en que debes también como ser cauteloso y que hay que ir soltando el control, soltando las expectativas, soltando la experiencia y como la idealización de la forma como tú quieres que se vivan esas cosas cuando todo tiene un cauce y todo tiene una forma. Me acordé, Valen, de un tip que tú me diste esta semana como tip, entonces me pareció supremamente valioso y supremamente hermoso. Y es como mantén la calma, que qué tal que en tu afán de acelerar el proceso te estés perdiendo, ay, es que no sé si lo estoy diciendo bien, pero si no me corriges, te estés perdiendo como lo bueno del proceso que te puede estar esperando, pero en tu afán de no querer esperar y de querer que todo sea ya, entonces lo arruinas. Sí fue así, ¿cierto? Sí, a querer que todo se dé como a la forma Eso. que tú quieres que se dé, cuando finalmente no necesariamente uno tiene la verdad absoluta de las cosas. Hay experiencias más allá de nuestra idealización, ¿cierto? Más allá de nuestras expectativas que están esperando por nosotros, pero a veces no las estamos dejando ser, entonces nos perdemos como el proceso de vivirlo y disfrutarlo de la manera que tenga que ser. Así es. Bueno, paso a mi último tip y es ser paciente en el proceso. Eh, Estos, pues me parece bonito como contar estos tips que han sido fruto también de, así como nació este podcast de conversaciones entre nosotras dos, pues estos tips que hoy puedo dar han salido de conversaciones que he tenido con Valen a lo largo de los días, las semanas. Entonces, a mí me han funcionado y pues puede que a la persona que nos esté escuchando también le puedan ser muy útiles y le sirvan como una curita para su alma. Y es ser paciente en el proceso con el tiempo y va relacionado con ese paréntesis que hacía anteriormente de lo que Valen me había mencionado
Y mantener la calma no es fácil, pilotear la incertidumbre no es absolutamente agradable, o sea, es cero agradable. La sensación corporal y emocional que eso te da es muy incómoda, muy maluca, pero no nos queda nada más que tener paciencia y también hablarnos a nosotros mismos como que, bueno, estas situaciones que me están llevando a tener cada vez más paciencia, ¿qué es lo que me quieren enseñar? O sea, ¿cuál es la lección que la vida quiere que yo tenga en este momento y para mi futuro con esta situación que estoy viviendo? ¿Qué es lo que la vida me está intentando enseñar? Mostrándome, pues en este caso puntual, que debo ser paciente, que debo esperar, de que todo no tiene que ser a mi ritmo o a mis tiempos, sino que debo como mantener la calma, ponerme un poquito de freno y entender que todo se va a ir dando de la manera en la que se tenga que dar y aprender de eso que en este momento se me está queriendo enseñar de esa forma o con esa situación que en este momento llega a la vida de uno. Además, Lau, siento que como seres humanos hay situaciones que nos vienen a la vida como lecciones, ¿cierto? Y que cuando no las queremos Totalmente. ver y aprender de ellas en la primera, pues la vida nos la va a repetir 5000 veces. Entonces, si 5000 veces te llega, es porque definitivamente tú tienes que preguntarte una y otra vez, ¿qué más tengo que esperar, ¿cierto? ¿Qué más debo hacer? ¿Qué más debo aprender? Para ir cambiando y entendiendo que la vida pues nos da como lo que nosotros necesitamos de acuerdo a la situación que estemos viviendo. Por decirlo así, cronológicamente, no sé, si tú tienes 20 años, pues no te va a dar problemas de una persona de 30 años, un ejemplo, te va a dar lo que tú necesitas para tu ciclo emocional, para tu ciclo vivencial y está perfecto porque eso es lo que te va finalmente a expandir para que entre más vayas aprendiendo y entre más vayas creciendo, pues más vas como expandiéndote y llenándote de cosas que te van a dar herramientas para seguir viviendo y piloteando situaciones venideras. Entonces ya sabes que si se te presentó la X situación a los 20 años, tú reaccionaste de esa manera, pero si te presentó la misma situación a los 20, a los 30, a los 40, tú ya no vas a ser la misma persona, vas a ser un poco más sabio, más experimentado, una persona con más capacidad de resolutividad frente a la situación y cada vez que va a presentarse, pues no se va a presentar frente a la misma Laura o la misma Valentina o a la misma persona, sino que se va a presentar frente a una persona que en ese momento es diferente, pero tiene que aprender a vivirlo de manera diferente y pues que llegó para enseñarnos otras cosas más a las que habíamos aprendido en otros momentos de nuestra vida. Así es, mi vale. Bueno, Entonces, mi eso era. tercer tip, espérate, porque Ay, falta falta tu tip. Perdón, perdón, perdóname. mi tercer tip es definitivamente como aceptar, ¿cierto? Yo creo que nosotros debemos trabajar mucho en el proceso de aceptación, aceptar que la vida es como es y no como uno quiere que sea, y eso fue una frase que dijimos en un podcast anterior. Que no tiene un libreto. Sí, no tiene un libreto definitivamente, y pues que la vida es como es y nosotros tenemos que entender que hay una ley de la impermanencia que dice que nada en el universo es permanente y todo está en constante cambio y movimiento, y realmente es así. Realmente entender que todo cambia y que tú debes aprender a aceptar que todo cambia, porque nada en la vida es estático, nada es lineal, ni tu forma de verte al espejo todos los días es la misma, parte por ahí. Tú un día te ves de una manera, el otro día te ves de otra, un día sin razón te sientes así, otro día te genera una idea o te fluye alguna situación en tu mente y entonces tú ya te sientes de otra manera. Y la vida es cambiante, la vida es totalmente cambiante. Ahora incluso estaba leyendo una frase que me pareció muy bonita, que la vi como en relación al tema y era como en algún momento éramos tan afines y luego cambiamos y no nos queda mucho en común, excepto el cariño que en ese momento nos tuvimos. O sea, no está mal que tú dejes que todo se rompa, no está mal que tú veas pues como romperse las cosas y que tú te sientas mal porque igual eres un ser humano que va a sentir frente a un proceso, pero también entender que las cosas se rompen
en el momento en que deban romperse y también se van a organizar en el momento que deban organizarse, pero hay que aprender a aceptar que todo tiene un proceso y que nunca vamos a ser las mismas personas y que así hoy rompamos ese vínculo o esa situación con esa persona y dejamos que las cosas se rompieran en ese momento, luego podemos verlo desde otra perspectiva y entender que esa persona vino a nuestra vida para enseñarnos, para que nosotros trabajáramos en nosotros mismos, para poder validar nuestra esencia a través de nosotros mismos y poder crecer a través de esas experiencias que hemos venido viviendo y forjando. Entonces, aceptar que todo siempre está en constante transformación y que nada en la vida es permanente. Ay, qué conclusión tan hermosa, me encanta. Gracias, Valen, por este podcast, por este capítulo, bueno, no, por este podcast, porque se ha convertido en curita para mi alma cada semana, hablar y reflexionar de tantas cosas, de cómo lo pensamos, de cómo lo hemos vivido, también de cómo ha cambiado nuestra perspectiva y nuestro pensamiento a lo que pensábamos antes y a lo que pensamos ahora, pues ha sido un proceso muy lindo, al igual que todos los capítulos, este ha sido otra curita para mi alma, lo sé, pues sé que para ti también, entonces agradecerte por absolutamente todo, por estar y por este capítulo tan infinitamente maravilloso. Totalmente, nos encanta que nos acompañen, nos encanta que nos hagan pues como participación también de algunas cosas y vivencias que ustedes tengan. No olviden que estamos en redes sociales, en Instagram nos encuentran como curitasparaalalma.pds, igual que en TikTok y en YouTube. Esperamos seguir creciendo, expandiéndonos, compartiéndonos todas nuestras experiencias y que nos sigan acompañando desde su carro, desde su trabajo, desde lo que sea que estén haciendo y que podamos ser grata compañía en sus momentos de introspección y que también podamos aportar un poquito y ser una curita para el alma de cada uno de ustedes.